cómo arranca Milei, que también tenemos un caso que se está dilapidando todas las fuentes de financiamiento. Superávit comercial, 18.000 millones de dólares el año pasado, no le alcanzó. 14.000 millones de dólares del fondo no le alcanzó. 23.000 millones de dólares del blanqueo no le alcanzó. Nos pidieron los dólares del colchón y ahora bajaron las retenciones a ver si el agro le da más dólares. ¿Y entonces cómo es? Y va a pedir plata a Estados Unidos. ¿Cómo? Con una renta financiera descomunal y nadie lo para esto. Bueno, hay un problema en Argentina. Eso es lo que intenta reflexionar el libro. No sé si vos querés decir algo. No, no. Perfecto. La pregunta que me surge es, porque tu libro también se plantea este sendero que vos estás sintetizando acá de forma mucho más abarcativa, pero a diferencia quizá de las élites chilenas o brasileñas o otros sectores, otros países del continente, precisamente lo que no pareciera haber es una trazabilidad posible y viable, por eso el país es inviable, de esas élites, ¿no? Donde tampoco en el largo plazo hay un proyecto de desarrollo viable elemental que podría ser conservador, etc. Y mi pregunta apunta a ¿cómo ves vos que este gobierno actualmente podría, estamos en un debate de, bueno, más allá de la fuente de financiamiento, si llegan los fondos del Tesoro, etcétera, etcétera, eso le podría ayudar a estabilizar o a recomponer la situación financiera, el frente financiero? Ahora, ¿cuál sería el horizonte económico de este gobierno en términos de una legitimidad política posible a la luz de los resultados que tuvimos el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde todas las secciones electorales prácticamente plantearon esto es un ataque contra la Argentina, o por lo menos contra la provincia productiva, ¿no? Campo, industria, ¿cómo ves eso? Bueno, la elección del 7 de septiembre lo que mostró es la inviabilidad que tratamos de reflejar en el libro. Es decir, todo el complejo agroindustrial bonaerense, todos los núcleos industriales, inclusive los más desarrollados de la zona norte y los núcleos rurales, votaron en contra. Votaron en contra porque no tienen rentabilidad. Votaron en contra porque están siendo estrangulados. Insisto, ni siquiera es un modelo conservador que baja el peso de el salario dentro del costo de producción, que podría ser lógico en una lógica conservadora. Es un modelo que deja sin rentabilidad inclusive a los sectores más competitivos de la Argentina. Lo que se vota el 7 de septiembre es una visión de que esto no va, de pensar un país que solo pueden estar trabajando los núcleos financieros. 27% de la evolución de la economía lo está explicando la intermediación financiera. Solo puede haber valor agregado en la intermediación financiera, que no la hay, más algunos núcleos extractivos, que incluye el sector agropecuario grande. Lo que hay es un rechazo del complejo agroindustrial. Hay un rechazo al hecho de aquel productor rural o aquel empresario pyme o aquel empresario industrial de mayor porte que no tiene destino en este modelo. El ejemplo más palmario fue cuando el viceministro de Economía le dice al sector agropecuario, bueno, si no tienen ganancias con la producción, hagan renta financiera, valoricen, bueno, pero que un viceministro de Economía le diga al sector más competitivo de la Argentina, no produzcas y si producís tu excedente, llevarlo a valorizar financieramente, es un despropósito. Y esto es lo que tratamos nosotros de ver. El problema también, y él lo aborda el último capítulo, que hace el peronismo, ¿no? En todo esto. Sí, sí. ¿Mucha ahí? ¿No? Ahí. Ahora sí, perfecto. En un ratito vamos a hablar de qué hace el peronismo. Quiero leer una frase que está en tu libro, un textual, para que también a partir de esto nos puedas contar en qué situación estamos. Dice textualmente, dice Roberto en su libro, estos ciclos basados en la atracción de capitales extranjeros como el de Milei terminan en crisis, ya que los compromisos de deuda y la fuga de capitales agotan las reservas, llevando a devaluaciones y a recesiones profundas. No sé si es una capacidad predictiva así como muy profunda o era todo muy predecible, pero en cualquier caso,
en dónde estamos y cómo seguimos o cómo salimos de esta nueva crisis a la que nos ha llevado este modelo de las élites inconducibles hasta por sus propias expresiones políticas, como contabas antes. Bueno, no es que era muy difícil predecir algo que había ocurrido reiteradamente en la democracia por tercera vez. Esto también es otro tema. 40 años de democracia, 3 veces nos pasa lo mismo. Es fuerte. Es fuerte. Digo, ahora, el momento del aquí y ahora es el ejemplo de Milei yendo a ver si se saca una foto casi prestada con Trump, ¿no? Casi, porque no es que Trump lo recibió en el Salón Oval, le dijo, sos un aliado estratégico, te vamos a ayudar. Dijo, sí, están haciendo todo bien, vemos si le damos unos mangos. Más o menos. Más o menos eso refleja los tweets. Ahora, eso es triste para la Argentina, para este país. Este es un país importante, es un país pesado, es un país que fue poderoso, digo, esta situación. ¿Y qué piensan las élites de todo esto? ¿Qué piensan los Pablo Roca, los Bulgeroni? ¿Qué piensan los dueños de los grandes bancos? ¿Qué es lo que están pensando en este marco y en este proceso? Porque ahora también les viene el temor a ellos, que esto también se vio en la crisis del 2001, y esto sí, es que le compren las empresas, que cada vez valen menos. Este es otro dato. Y ahí es donde van a llamar al peronismo. Cuando estemos en esa situación, van a entrar a llamarnos. Pero digo, hoy no atinan a organizar un proceso, no atinan a organizar un proceso de estabilidad política y económica del país. No atinan, no pueden. No pueden, no logran detener la fuga de capitales. Ahora lo han parado un par de días y ya parece que bueno, que las señales de confianza del mercado van a producir. No va a pasar. Puede durar 2 semanas. Por ahí aguanta para mantener cierta calma ante las elecciones, pero esto no. Y lo peor es que antes Argentina, orgullosamente, respecto de las repúblicas hermanas de Latinoamérica, planteaba diferencias sociales en favor del pueblo argentino significativas. Eso cada vez es más corto. Y es bueno que todos sepamos hoy que el salario mínimo de la República Argentina, medido en dólares, es el más bajo de la región. El salario mínimo de la Argentina es la mitad de Chile, la mitad de Uruguay, 70% del de Brasil. Digo, esto no es menor, nunca pasó. Entonces, estas cosas que están pasando, ahora, ¿es un objetivo de la CETI llegar a esto? Puede ser. Ahora, con eso son competitivas, con eso ganan mercados, con eso logran. Ahora tienen energía barata y mano de obra barata, ya no tienen excusa para producir. ¿Qué quieren? Bueno, esta es una discusión. Ahora, ¿quién ordena esto cuando todo el 30% de la actividad es renta financiera? Tienen mano de obra barata, pero un tema en la agenda a tratar inmediatamente después de las elecciones es la reforma laboral, ¿no? O sea, insaciables en todo sentido. Bueno, quieren un nivel de precarización en el cual el trabajador sea una mercadería más, es alguien que lo tomo y lo echo cuando quiere. Ver, si uno dice, bueno, ahora compro porque me conviene un poco de stock, lo acumulo, bueno, tomo algunos trabajadores que me sirven porque y después los echo. Y esa es una lógica. Eso, hacia allí van a transformar la mano de obra en un costo variable, como si fuera la materia prima. Ahora, eso siempre fue algo que el peronismo vetó, sacar competitividad del salario. Digo, bueno, veremos. Sí, hacia ahí y hacia las bases fundantes y estructurales, digo, entre otras, el piso salarial que vos planteás, la Argentina peronista.
mucho anterior, como la salud pública, la educación pública, digo, todo eso que hacía de la Argentina un país con mejores condiciones que el resto del continente. Em, Vos planteás, para darle una beta optimista a todo esto, la lógica de, bueno, ahora tienen energía barata, ¿no? Entre otras cosas, algo que siempre fue un déficit argentino para producir y un déficit, la balanza comercial y demás. Entonces, digo, dos preguntas. Una, ¿cuáles son las condiciones objetivas, si le queremos decir así, o concretas de esta Argentina que podrían beneficiar un gobierno peronista, un gobierno popular o como quieras llamarlo? Y por otro lado, no te voy a plantear la necesidad de un programa, no es eso, pero sí lo pienso por el tema de la energía y de la crisis de hegemonía que vos también planteás en tu libro, ¿no? Argentina está teniendo una oportunidad no aprovechada, al contrario, hasta boicoteada por el propio gobierno, de una inserción internacional mucho más inteligente y más virtuosa que esta que tenemos, que obviamente no. Cualquiera sería un poco más virtuosa, pero, y por otro lado, ¿cuáles serían la alianza social política que tendría que sustentar esa experiencia de gobierno para recuperar la tradición peronista, pero sobre todo pensar en los desafíos de la Argentina para lo que queda del siglo? Bueno, Tommy me preguntó sobre la existencia de Dios. Ahora voy a tratar de abordar si Dios existe o no. Varias cosas. Primero, efectivamente, estamos en una crisis de hegemonía. ¿Qué quiere decir una crisis de hegemonía? Que Estados Unidos dejó de ser el principal demandante global. El PIB de Estados Unidos es más o menos 26% del mundo, lo cual no es poco, sigue siendo el principal demandante, pero el bloque BRICS, que se presenta como alternativa, y si se agregan algunos países asociados que han ingresado, está en un tercio, está en un 33%, es decir, aparece otro demandante en el mundo. Que esto ya se verificó y los años luminosos de Néstor y Cristina en parte se apoyaron en ese escenario internacional con la emergencia de China como demandante y la reaparición de Rusia como potencia militar. Estas fueron las cosas que cambiaron después del atentado a las Torres Gemelas. Hoy hay un sector en el mundo que está planteando una discusión con Occidente respecto de el funcionamiento, la administración del comercio, las políticas globales, que ponen en cuestión ¿qué cosa? La hegemonía del dólar como moneda de reserva internacional y la pérdida de valor del dólar. Trump, que uno puede criticarlo por muchas cosas, pero no por tantas, es el que dice, voy a poner aranceles en todo el mundo, y le está diciendo al pueblo norteamericano, la globalización acabó. Ustedes ya no le pueden comprar al mundo como le compraban. Le está diciendo, en realidad, es un mensaje a los norteamericanos. Empiecen a producir porque nosotros no podemos seguir emitiendo dólares para comprar en todo el mundo. Por eso los aranceles, es decir, Estados Unidos retrocede de un esquema global de transacciones. Retrocede, dice, esto, si yo sigo emitiendo dólares, el oro ya pasó de $1.500 la onza hace 3 o 4 años a 3.000. Hoy el yuan chino supera transaccionalmente al euro como moneda de intercambio. Entonces, dice, nosotros no podemos seguir financiando nuestros desequilibrios con emisión monetaria. No podemos. Lo hicimos para salir de la crisis de las hipotecas, lo hicimos en la pandemia, ya no podemos. Tenemos que poner barreras arancelarias y producir. Esa es la política hoy. Eso implica varias cosas. Implica un retroceso de Estados Unidos sobre sí mismo, su potencia continental, y también otra forma de cerrar su desequilibrio, esta vez no el externo, sino el fiscal, es bajar el gasto militar o retroceder de su presencia militar en el mundo. Porque también
Estados Unidos se da cuenta que ponerle un paraguas militar a Europa fue potenciar la emergencia de Alemania como potencia industrial, porque la empoderaba para que discutiera con los rusos el abastecimiento de energía, y los alemanes, ahí descubrimos que los alemanes eran competitivos, no porque eran rubios, altos, se levantaban temprano y eran organizados, sino porque tenían petróleo barato los rusos. Una historia que ya vivimos más sangrientamente hace unos 80 años atrás. Pero digo, Estados Unidos lo que pone en jaque es seguir financiando un consumo de China y seguir financiando un consumo de Alemania. Frente a eso, aparece naciones con las cuales nosotros somos complementarias y no competitivas, porque uno de los problemas que tenemos con los Estados Unidos es que siempre fue difícil integrarse porque producen las mismas cosas que nosotros. Siempre hubo una tendencia, digo, ni la Alianza para el Progreso en los 50, ni el consenso de Washington, se privatizaron todas las empresas, no vinieron norteamericanos. Digo, acá hay un conglomerado de empresariado nacional, europeo y más recientemente después no el ALCA, brasileño, y no una presencia estadounidense con poder, que eso es la apuesta de Milei. También tengámoslo claro, ese desplazamiento. Ahora, hoy el mundo está en una crisis de hegemonía que se expresa en algunos lugares con guerra, obviamente. Ahora, Estados Unidos quiere retroceder de esa potencia global, consolidarse en este continente que le está haciendo difícil, excepto por nosotros, y Argentina se encuentra por primera vez con que la energía deja de ser una restricción para su desarrollo y su expansión y se vuelve un vector de oportunidad. Ahora, una élite empresarial que ve que tiene dos costos baratos, energía y mano de obra, no digo que sea bueno, pero lo tiene, y que tiene una oportunidad global porque hay un bloque que tiene un tercio de la demanda mundial y que está dispuesto a comprar nuestros productos o con quien podríamos insertarnos y no lo aprovecha, es un problema. Y es un problema serio. Y es un problema serio. Yo creo que, a ver, Néstor se encuentra con una oportunidad global. En esa época se llamaban los desbalances globales, hace más de 20 años, donde esta aparición de China y la demanda de la soja y la emergencia de Lula con que había complementariedad industrial, es decir, Néstor y Lula transforman el Mercosur de un acuerdo entre empresas a un acuerdo entre naciones, el crecimiento de Brasil implicaba el crecimiento de Argentina, era un círculo virtuoso. Todo eso hoy está potenciado si se usara. También hay que meterse en el conflicto de hegemonía, ¿no? No es tan fácil. Recordemos hace 20 años, lo trajimos a Bush acá, le tocamos la rodilla y le dijeron tomátelas. No, digo, esto recordémoslo porque hoy parece una cosa increíble. Estamos al revés, hoy estamos presidentes yendo a Estados Unidos. Pero hoy, desde el punto de vista técnico, Argentina tiene una economía más competitiva en algunos sectores, no en todos, Débora me va a corregir y va a decir que no es en todos, y tiene razón. En algunos sectores, y tiene un proceso de inserción internacional que ya fue desarrollado en su momento, que tendría que hacerlo, a mi juicio, de la mano de Brasil. Interesante. Ahora, esto no está estudiado. Esto parece cuando en los 30 la oligarquía se aferró al Imperio Británico creyendo, famoso pacto Roca-Russellman, creyendo que bueno, que ya se iba a superar. Bueno, no pasó. Puede ser que, tampoco digo que Estados Unidos está condenado a una decadencia. Trump se da cuenta que hay una decadencia. Trump se da cuenta que la sociedad postindustrial de las costas, digamos, Boston, Wall Street, Nueva York, Washington, Seattle, la ciencia y tecnología, San Francisco, la cultura, el Hollywood, todo eso le deja a todo Estados Unidos del medio, que son sus votantes, fuera. Y esa discusión es la que él da.
sobre todo su vicepresidente. Es muy conservadora esa discusión en términos sociales, ¿no? Porque es, ¿no? El Medio Oeste, los tipos tradicionales. Pero también le dice, bueno, si acá no hay industria, todo está perdido. Vas a ganar $1000 en McDonald's de por vida. Bueno, esa discusión que tiene Estados Unidos de su propia decadencia, nosotros tendríamos que aprovecharla, como Perón supo aprovechar la retirada del Imperio Británico, para invocarla en un proyecto autónomo. Bueno, acá todavía eso no pasó. Está muy bien. El otro día, aparte, digo, pensando también en el pragmatismo, ¿no? Estaba viendo el debate las discusiones que se daban en Bolivia a razón de las elecciones y Tuto Quiroga, que es lo más parecido a la derecha ultraliberal boliviana, Miami, promoviendo la salida de Bolivia del Mercosur, pero no de los BRICS, ¿no? Y él decía, no, los BRICS, ¿cómo nos vamos a ir? Como diciendo, están locos, ¿qué me están diciendo? ¿No? Y los otros, primero medida asumió Milei y retiró a la Argentina de los BRICS preventivamente, por las dudas. Bueno, pero eso, ahí también tenemos un tema, porque los empresarios ligados al Consejo Agroindustrial Argentino, los aceiteros, los molineros, los manufactura de origen agropecuario, que eso plantearon discusiones, porque no es tan fácil irse de China. Digo, no es tan fácil. Bueno, me voy, no me importa. Digo, el escenario BRICS es un escenario de demanda global y de capacidad de inserción que a lo mejor no brinda Estados Unidos, y menos un Estados Unidos recontra proteccionista, que está metiendo aranceles en todos lados. Digo, nosotros tenemos una muy buena relación con Estados Unidos, pero el acero y el aluminio siguen teniendo 25% de arancel. Agarrate con Aluar, agarrate con la metalúrgica grande de Argentina. Bueno, digo, todo esto es una discusión. Ahora, tenemos un presidente que no la da, sin medir cosas que ha hecho desde el punto de vista de las relaciones internacionales graves, como votar en contra de un Estado palestino, ¿no? Para un país como el nuestro, que reclama la usurpación de su territorio por los ingleses. No podemos el día de mañana esperar el apoyo de los países emergentes o de los países árabes en un reclamo de ese tipo. Es muy serio lo que ha pasado en ese sentido. Es un abandono de la política histórica de Argentina, que va a tener consecuencias, porque en definitiva para el resto somos a la Argentina, no Milei. Ahora, lo que está haciendo Milei muestra la inviabilidad de donde llegamos. Milei acaba de perder una elección en la provincia de Buenos Aires por muerte, 13 puntos. Y nada hace suponer que va a repuntar el 26 de octubre, me parece todo lo contrario. Ahora, está pidiendo plata para ver si dura y llega a la elección. Digo, Dos cuestiones chiquitas para cerrar. Una, vos planteabas la salida de los BRICS y la ruptura de relaciones, entre comillas, con el bloque del Asia-Pacífico y la subordinación plena a la hegemonía estadounidense en la región. Es algo que muchos gobiernos argentinos quisieron hacer muchas veces y fracasaron todos, ¿no? De la dictadura de Onganía a la dictadura del 76, bueno, el menemismo, Macri. Ahora todos, aún la dictadura del 76 y aún el macrismo, digo, tomaron la precaución de tener alguna alternativa a mano, digamos, ¿no? No rompieron relaciones con la Unión Soviética. Macri le mostraba los goles de tiro libre a Xi Jinping, digo, tenía ahí un intento de equilibrio. No es el caso este. ¿Crees que tal vez puede salir o es absolutamente imposible? O sea, ni siquiera las elites están pensando en un proyecto de menoscabo a la dignidad nacional, pero viable económicamente, o tampoco. ahora, la historia no favorece esas ideas. Yo decía, si uno mira el devenir, todos los intentos de acercamiento y acuerdo con los Estados Unidos no funcionaron.
no funcionaron. Pero no es para, vamos a quemar una bandera norteamericana, no funcionaron Aún con buena voluntad de ambas partes. aún con buena voluntad de ambas partes, no funcionaron. Por una inviabilidad de competitividad de las economías, por cuestiones geoestratégicas, digamos, o yo hablaba de la Alianza para el Progreso en la que se apoyó Frondizi, el desarrollismo, que iba a venir el capital industrial norteamericano a desarrollar la economía argentina, aprovechando su mercado interno robusto que había dejado Perón, vinieron. Ahora, las automotrices terminaron siendo hegemonizadas por las europeas, la química europea, asociadas con grupos nacionales. Digamos, la presencia norteamericana fue importante, hubo inversión, pero no llegó a tener la proyección política que se esperaba. El esfuerzo más grande lo hace Krieger Bacena con Ongané, termina en el Cordobazo, ¿no? Nadie entiende cómo, pero pasó. La dictadura cívico-militar se apoya en los Estados Unidos para hacer la masacre, Kissinger la bala, pero los ganadores son los grupos nacionales y algunos grupos europeos, que son los que acceden al mercado de deuda, se la traspasan al Estado, digamos los Macri, entre otros. Después, durante el menemismo, entramos de lleno al consenso de Washington, las relaciones carnales, aplicamos privatizaciones, desregulación de mercados y apertura externa. Terminamos con un proceso privatizador hegemonizado por los europeos. Terminamos insertos en una relación privilegiada con España, que era una nación que no podía, con respeto a la madre patria original, no podía sostener los niveles de inversión y comercio de Argentina. Digo, por algo hay ahí. Después el ALCA, bueno, Bush dice, vamos a ofrecer todo nuestro poder de compra a Latinoamérica. Fue rechazado. Y ahí aparecen los consorcios brasileños, con más fuerza, pero con poder político. Alguna que es innombrable, pero digo, nunca aparece el poder económico norteamericano hegemoniza, si bien hay empresas importantes acá, hegemonizando. Los bancos son españoles. Si uno mira los bancos extranjeros más potentes, el Santander, el Bilbao Vizcaya, digo, nunca aparece el poder económico norteamericano con poder político hegemonizando la situación de Argentina. Hay una razón por la cual Argentina, si queremos en un proyecto dependiente, tuvo su época dorada en su asociación con el Imperio Británico, pero nunca pudo hacerlo con Estados Unidos, esa relación. Esa relación nunca pudo funcionar. Hubo el proyecto autónomo de Perón, hubo las relaciones carnales de Menem, que terminó una extranjerización filoeuropea y después revertida después de la crisis de la convertibilidad. Digo, no se termina de afirmar la presencia del poder económico norteamericano en asociación con el poder político. No le funcionó a nadie. Veremos, qué sé yo. Bien, la última para cerrar, que tenemos que ir cerrando. Fuiste optimista en términos de hay condiciones para un proyecto nacional fuerte, más allá de que este momento claramente no es lo que está pasando. Ya que estamos en La Matanza, y ya que estamos a 15 días de la aplastante victoria peronista en la provincia de Buenos Aires, ¿qué rol le cabe a la provincia de Buenos Aires y específicamente al conurbano en la Argentina productiva posterior a este modelo de financiarización y saqueo? La Matanza es la capital del peronismo, así que no hay... Mirá, este es un país que el 97% es población urbana y el Gran Buenos Aires reúne la mayor parte o la parte más importante de esa población. Primero, es un mercado enorme de consumo. Y segundo, el hecho que tenga industrias es asociar el consumo a la industria con cierta baja de logística. Todos han tratado, creo que el debate más grande lo dio Schiaretti cuando fue el debate presidencial, de minimizar la provincia de Buenos Aires, de despreciar al área metropolitana diciendo que necesitaba subsidio, que eran planeros, que eran...
Digo, hay una estigmatización sobre el área metropolitana, sobre el conurbano, sobre el Gran Buenos Aires. Hay una estigmatización donde Schiaretti dijo, bueno, Córdoba tiene un modelo agroindustrial, son 4 millones contra 16, ¿no? De la provincia, que requiere una cuarta parte del subsidio que necesita la provincia de Buenos Aires. Ahora, la realidad es que la provincia sigue aportando el 40% del Producto Bruto Geográfico y recibiendo el 22% de los recursos federales. Entonces, la inviabilidad no es de quienes administran la provincia o del área metropolitana o del Gran Buenos Aires. Y además el Gran Buenos Aires ha sufrido olas de desindustrialización graves, ¿no? Tarifazo, apertura importadora. Y un área metropolitana, un conurbano densamente poblado sin industria no tiene destino, porque entonces la lógica del país, no de servicios, sino de población subordinada, de sirvientes que quieren, de mano de obra poco calificada, prestadora de servicios personales, un ejército. No, son trabajadores en las fábricas de un mercado de consumo que está ahí. Eso es el destino. Si no, no hay destino para la Argentina. Me parece un buen título para esta charla. El antiperonismo no quiere un país de servicios, sino un país de sirvientes. El peronismo es la trinchera histórica a ese proyecto y hacia adelante tiene ese desafío. No sé, ¿alguna más? Si querés cerrar o decir algo. No, yo quiero agradecer. Yo lo único quiero agradecer a Silvia Francese, que no nos pudo acompañar por su función, que me traccionó para que viniera a presentar el libro acá, y se lo agradezco mucho. Quiero agradecer a Claudio Lentini, que lo veo ya en el fondo, que está serio y vino a acompañarme, a Débora Giorgi, que compartimos muchísima historia juntos, en muchos lugares juntos, a Miriam, que firme como rulo de estatua siempre estuvo acompañándome, y a todos los compañeros y compañeras de un lugar que yo recuerdo como uno de los mejores de mi paso por la función pública, y que es curioso que lo dijo la otra vez el vocero Adorni, creo. Cuando quieren degradar dicen, fue ministro de Economía de la Matanza, y yo le digo, sí, con orgullo. Gracias. El equipo bien fuerte. El Roberto Pevetti que nos visita.